En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Vamos a contar de este programa, a meditar en la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito. Así que si nos puede acompañar con su Biblia, sería ideal. Pero si no, bueno, ponga atención a lo que nos enseña la palabra del Señor. Carta del apóstol Pablo a Tito. Antes de entrar de lleno, quisiera hacer algunas acotaciones, algunos alcances acerca de esta carta. Es una carta breve, pero que tiene muchísimas enseñanzas y que abarca diversas áreas en cuanto a la labor formativa de la iglesia. Si pudiéramos definir el propósito de esta carta, es asesorar a Tito en su responsabilidad de supervisar las iglesias en la isla de Creta. Tenía entonces Tito, un hombre cercano al apóstol Pablo, el cual consideraba a Tito como un hijo. Entonces estaba la iglesia, pero era necesario cimentar, fundamentar a la iglesia en una enseñanza sólida, una enseñanza en base a principios divinos. Entonces Tito tiene una misión que es la de transmitir, formar, corregir, disciplinar a la iglesia. Bien, mantenga eso, porque en el desarrollo de esta carta vamos a conocer las instrucciones que transmite el apóstol Pablo para que se desarrolle esa importante tarea. Se estima que esta carta fue escrita alrededor del año 64 después de Cristo. Probablemente al mismo tiempo que se escribió la primera carta a Timoteo. Probablemente se escribió desde Macedonia, cuando Pablo viajó entre su primer y segundo encarcelamiento romanos. Ahí se estima que se escribió esta carta a Tito. Si hiciéramos un breve bosquejo de esta carta, tendríamos que decir que abarca principalmente tres aspectos. En primer lugar, el liderazgo en la iglesia. Liderazgo en la iglesia. En segundo lugar, la manera recta de vivir en la iglesia. Mire qué interesante. En segundo lugar, la manera recta de vivir en la iglesia. Y en tercer lugar, la manera recta de vivir en la sociedad. Tres aspectos que son muy, muy importantes que la iglesia de hoy, entonces nosotros, la iglesia de hoy, conozcamos. Bien, vamos entonces a los primeros versículos del capítulo 1 de la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito. Vamos a compartir hoy solamente los 4 primeros versículos de esta carta.
Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Bien, los 4 primeros versículos del capítulo 1 de esta carta a Tito. Vamos. Pablo, en primer lugar, lo que hace, Pablo tiene esta característica de saludar. Es un saludo, recuerde que es una carta. Se presenta. Fíjese que dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Esa es una combinación interesante. ¿Por qué? Porque la palabra siervo de Dios, que él está mencionando, esa palabra es la misma palabra para esclavo. Así como usted está escuchando, del original, esclavo. Doulos es el original. Entonces Pablo, él a sí mismo se define como esclavo de Dios, siervo. Y antes incluso de denominarse apóstol, primero siervo. Esa es una característica muy, muy interesante, que no solamente usted la va a encontrar en el apóstol Pablo, también en el apóstol Pedro. También la va a encontrar en el apóstol Juan. Ellos tenían muy claro que eran siervos. Incluso mencionado antes de apóstol. No da lo mismo como están ordenadas aquí las palabras. Siervo. El ministerio, que eso justamente es lo que significa servicio, ministerio, ministro, servidor. Es una tarea que cada cristiano alrededor del mundo tiene. Todos nosotros, todos. Es una labor común que cada creyente en el mundo tiene, es que somos llamados a servir. Y esto, ¿sabe?, cobra mucho más valor, especialmente en estos últimos años, donde pareciera que predominara una idea donde lo que es importante es cómo a mí me denominen. Es el título que yo tenga. A ver, se lo quiero decir de otra forma. Pareciera, especialmente, insisto, en estos últimos años, que ha cobrado mucho valor el título. Cómo a mí me presenten o cómo a mí me digan. Y de ahí usted encuentra una variedad que cada vez se ha ido ampliando más, de cargos, de rótulos, para referirse a tal o cual. Estos hombres, que no cabe ninguna duda, son hombres de Dios, como el caso del apóstol Pablo. Fíjese, ellos, más allá
de el tremendo privilegio, la tremenda responsabilidad, y Pablo, siendo todo lo que él fue, todo lo que significó su ministerio, todo lo que significan hoy sus cartas para la iglesia, ¿sabe? Ellos se siguen considerando siervos. Yo quisiera preguntarle, ¿se considera usted un siervo de Dios? ¿Se considera usted una sierva de Dios? Siervo, esclavo. Usted podría quizás decir, no me diga eso, no, es mucho para mí. Significa esclavo. Esclavo de Dios y apóstol. Siervo de Dios y apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Y como decíamos, este versículo 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Otra traducción dice, yo, Pablo, esclavo de Dios. ¿Ve? Esclavo de Dios. Yo le pregunto, esto no va a sonar lindo, ¿ah? Prepárese, porque esto no va a sonar popular. Esto no va a endulzar sus oídos. Yo le pregunto, ¿se considera usted un esclavo de Dios? ¿Se considera usted una esclava de Dios? Pablo sí. Él sí. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado. Ahí está la palabra. Ese es el significado de la palabra apóstol. Él dice, fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Hoy está tremendo esto. Sí. ¿Sabe cuál es nuestro gran problema hoy? ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas de la iglesia hoy? Justamente lo que Pablo está diciendo, que es parte de su llamado. Él fue llamado para enseñarle a conocer la verdad. Enseñarle a conocer la verdad. Y añade otra cosa más. Y dice que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Aquí hay dos cosas que van de la mano. Hay dos cosas que van de la mano. Él dice enseñarles a conocer, el conocimiento. Pero mire cómo lo aterriza. Porque ese conocimiento de la verdad en nuestra vida se tiene que traducir en un estilo de vida. Y qué hermoso cómo lo describe esta traducción. Pablo enseñando a conocer la verdad y cómo a través de esa verdad vivir una vida dedicada a Dios. Escúcheme esto. Usted no va a poder vivir una vida dedicada a Dios si usted no conoce la verdad. Es así de simple. Si no conocemos, eso es más que tener información, porque usted puede tener mucha información en su cabeza de Dios. Conocer algunos pasajes bíblicos. Usted puede haber leído la Biblia completa, sin embargo, no conocer al Dios de la Biblia. Así como me está escuchando.
Y si no conocemos a Dios, si no conocemos la verdad, entonces no podemos vivir una vida dedicada a Dios. ¿Sabe? Esto es tan frágil, es tan delicado, que en esas áreas donde en nuestra vida hay ignorancia, son campos disponibles para la acción del enemigo. Por eso, que es tan importante que nosotros dediquemos tiempo, que nosotros nos involucremos realmente en conocer la verdad. Pero insisto, no para tener solamente información, sino que para ese conocimiento se transforme en vida. En vida. Recuerde usted las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, y conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Y dijo, y la verdad os hará libres. En cada área de nuestra vida donde no hemos conocido la verdad, ¿sabe? Debemos poner mucha atención con eso. Porque como le digo, es un área disponible para el enemigo. Para que el enemigo obre, para que el enemigo trabaje, para que el enemigo haga de las suyas. El Señor quiere que nosotros conozcamos la verdad. Jesús dijo ahí en Juan 14:6, yo soy la verdad. Pablo estaba involucrado en eso. Pablo tenía su vida metida en eso. Que la iglesia conociera la verdad. Porque donde no se conoce la verdad, es muy probable que lo que prevalezca y lo que domine sea otra cosa como la mentira. Sigamos en nuestro texto. Vamos al versículo 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Otra traducción dice, esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, que no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Mire, yo quiero que mantenga aquí un dato de esto, una parte de esto. Pablo dice que Dios no miente. Y eso es verdad. Dios no miente. Ahora, ¿por qué cree usted que Pablo le está diciendo en este encabezado ya a Tito que esto tiene que transmitirse a la iglesia ahí en Creta? ¿Por qué le está diciendo Pablo a Tito y a la iglesia que Dios no miente? Porque sabe, ese lugar se caracterizaba por la mentira. Pablo ya está destacando uno de los atributos de Dios, que Dios lo que promete cumple, que Dios no miente. Y si Dios no miente, lo que se espera de sus hijos es que sus hijos tampoco sean mentirosos. Porque cuando usted practica la mentira, usted en vez de estarse pareciendo a Dios, se está pareciendo más al diablo, porque Él es el padre de toda mentira. ¿Se acuerda lo que en una oportunidad dijo Jesús? Vosotros sois hijos de vuestro padre. Haciendo referencia al diablo.
el padre de toda mentira. Y Jesús dijo, y no hay verdad en él, porque la verdad él la distorsiona, presenta medias verdades, y medias verdades deja de ser verdad. Si tomó la Biblia, incluso para tentar al propio Señor Jesucristo, el diablo tomó la Biblia, pero el diablo la toma y la tuerce, la saca de su contexto. ¿Ve? Pero Dios es verdadero y nosotros somos llamados a caminar mostrando que somos hijos de Dios. La Biblia dice que Dios es luz y nosotros somos llamados a caminar entonces en luz, y la mentira no es parte de la luz, la mentira es más bien parte de las tinieblas. Y Dios no es mentiroso. Por eso que Pablo ya le hace estos primeros alcances poderosos para que confíe la iglesia en la veracidad de la palabra del Señor, en la veracidad y en la fidelidad de sus promesas. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer hoy. Seguir creyendo en la palabra del Señor, seguir creyendo en sus promesas, porque Él es fiel. Él siempre cumple su palabra. En nuestro próximo programa seguimos con esta carta a Tito. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 204282 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.